Bueno, entonces continuamos ahora con la segunda parte de la unidad relativa a los derechos de los pacientes y vamos a trabajar en esta oportunidad la parte sobre historia clínica en la regulación de la ley y en líneas generales sobre cómo funciona la reglamentación sobre historia clínica. Me pareció interesante pensar en primer lugar de que hay muchas definiciones de historia clínica. Esta es una definición que yo me acuerdo haber encontrado en una de mis primeras indagaciones vinculadas a la bioética, que me pareció muy interesante y muy elocuente acerca de lo que significa, sobre todo para la narrativa, es decir, esta idea de la historia clínica como la narración verdadera de los sucesos acaecidos junto a la cama del paciente. Tiene una poética muy interesante la frase y al mismo tiempo condensa un montón de nociones conceptuales que, como vamos a ver más adelante, también están presentes en la regulación legal de la historia clínica. Pero también he visto muchas definiciones jurídicas o pensadas desde el punto de vista del derecho y me parecía interesante también plantearles esta definición que es de Sandra Biersma y Elena Hayton de Nolasco, que son dos autoras del derecho privado. Elena Hayton es jueza de la Corte de la Nación y esta es una definición proveniente de un libro clásico en la materia en donde hacen referencia, y anterior a la ley, ¿no? O sea, anterior a la sanción de la ley de derechos de los pacientes, con lo cual también se hace más interesante porque supone la articulación de las nociones conceptuales con las nociones después reglamentarias o jurídicas. Y hace referencia a un documento de asiento cronológico, con lo cual ahí aparece un primer dato central, ¿no? Que es esta idea de que hay una secuencia ordenada de acontecimientos históricos que están narrados en la historia clínica y que deben ser asentados en estos registros que se asientan en la historia clínica simultáneamente o de modo inmediatamente posterior a la obtención de la información, en donde están todas las cuestiones vinculadas a la historia de vida de este paciente. Entre esas cosas, nociones jurídicas, nociones provenientes de semiología, nociones provenientes del saber médico, finalmente se llega a la sanción de la ley de derechos de los pacientes que incluye esta definición acerca de lo que significa historia clínica. Es decir, un documento, en primer lugar, que es obligatorio, que significa que los profesionales médicos están obligados a realizar las actividades vinculadas al llenado y organización de la historia clínica, que debe ser organizado de modo cronológico, que tiene que estar foliado, eso significa que estamos hablando de historia clínica en papel, que tiene que ser completo, ¿no? Y ahí va a estar toda la actuación que hayan realizado tanto los profesionales, todos los profesionales vinculados al equipo sanitario y los auxiliares del equipo sanitario. Un pequeño detalle por la referencia a la foliatura, justo en este contexto que estamos apostando por lo virtual y por lo digital. La ley de historia clínica regula típicamente la ley de derechos del paciente, perdón, regula típicamente la historia clínica en papel, en soporte papel, porque no se mete con la regulación de la historia clínica digital que está regulada por la ley de firma digital y la ley de firma electrónica. Los documentos electrónicos tienen una regulación específica, una regulación aparte, y no es tan sencillo. O sea, para resumirles muy brevemente esta idea de qué son los documentos electrónicos y lo digital, y que tengan en cuenta que no es simplemente un programa que ustedes instalan en su computadora y con eso alcanzas. Necesitas gestionar y obtener la firma digital o la firma electrónica, tener un documento, un sistema de procesamiento de los datos, un sistema de archivo, de encriptación, de desencriptación, de seguridad, una serie de cosas. Por el momento, más allá de que sabemos que existe y funciona la historia clínica digital, y en la provincia de Tucumán, de hecho, también los agentes sanitarios del CIPROSA trabajan mucho sobre historia clínica digital. Sepan que esta es una regulación general sobre historia clínica en soporte papel. Si sumamos entonces esta idea de este concepto teórico más la definición legal, podemos tener una descripción más o menos acertada y más o menos acabada acerca de aquello en que consiste la historia clínica. La historia clínica aparece en definitiva como un documento, o sea, un documento implica la elaboración, la creación de un dispositivo que tiene un determinado valor legal, un documento que es creado de forma unilateral por el médico, es decir, no requiere la intervención nada más que del profesional tratante y
no necesita para su perfeccionamiento la intervención de los pacientes, por ejemplo, y tiene por finalidad el registro de todos los datos relevantes relativos a la situación de salud de una persona y a la evolución de esta situación de salud. Esto forma parte, podríamos decir, de un aspecto meramente descriptivo de la historia clínica. O sea, acá, hasta acá quiero decir, con esta parte de la definición lo que hemos logrado es describir y nada más lo que hay en la historia clínica. Un registro de datos tomado por un profesional, pero un registro de datos y nada más. ¿Qué ocurre? La historia clínica además incluye aspectos valorativos, es decir, juicios de valor que realiza el profesional en tanto que profesional y solo porque es profesional médico lo puede realizar. Es decir, la historia clínica no es un documento administrativo que pueda ser elaborado sin tener las competencias específicas que requiere ser médico. La historia clínica es un documento médico y al ser un documento médico debe ser realizado exclusivamente por profesionales médicos. Son deberes administrativos inherentes al ejercicio de la profesión, pero son inherentes a la profesión. ¿Qué vamos a construir y qué vamos a contar ahí? Los antecedentes del paciente, el estado de salud actual, la anamnesis, todos los estudios que se le practiquen y que se le ordenen, la hoja de enfermería, es decir, todos los datos absolutamente completos. Esta descripción acerca de lo que significa una historia clínica la podemos teorizar o podemos organizarnos a través de distintos caracteres teóricos por el momento, ya vamos a ver cómo se traducen en la ley, caracteres teóricos que nos permiten identificar en qué consiste la historia clínica y qué significa cada una de estas cosas que les he puesto acá. 9 características que he elegido para que pensemos un poco de qué se trata. Recién les decía yo que es un documento médico, ¿no? Que no es simplemente descriptivo, porque para describir, para recolectar simplemente el dato, por ejemplo, de presión arterial, lo podría hacer cualquier persona que tenga a quien se le dicten los datos, ¿no? Pero no es simplemente eso, sino también incluye los juicios de valor del profesional. Es un documento elaborado por el profesional como una acción inherente al ejercicio de la profesión, son esos deberes administrativos, como por ejemplo la certificación médica también lo es, eh, certificados de nacimiento, de defunción, etcétera, ¿no? Es un documento que no está sujeto a formas sacramentales o esenciales, salvo algunas excepciones, por ejemplo en materia de investigación clínica, la historia clínica es un poco más estricta y más específica, pero en general es un documento de forma libre, o sea, que puede ser elaborado tal como el profesional entienda que tenga que ser elaborado. Por ejemplo, eso dio lugar son, digamos, un movimiento dentro de la medicina, que es la medicina narrativa, o esta idea de que no es solamente relevante hablar de medicina basada en evidencia, ni exclusivamente necesario documentar en la historia clínica datos absolutamente asépticos y absolutamente desprovistos de las connotaciones narrativas precisamente de la vida del paciente. Les pongo un ejemplo. Piensen, por ejemplo, a ver, podríamos decir, cuando ustedes le están preguntando a un paciente si siente dolor, es probable que el paciente le diga que sí, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuánto dolor? Le preguntan ustedes pensando en las tablas de dolor que están nomencladas y que existen y que están dando vueltas como una herramienta de gran ayuda para la profesión médica. Y el paciente le dice, me duele un montón. ¿Qué se registra en la historia clínica ante la declaración del paciente acerca de la vivencia del dolor cuando el paciente manifiesta me duele un montón? Probablemente se ponga en la historia clínica el paciente refiere dolor intenso. Y hay un abismo entre decir el paciente refiere dolor intenso a decir Marcos dice que le duele un montón. La esta forma de narrar la historia clínica, como les digo, no está sujeta a exigencias sacramentales. Sí hay ciertas coincidencias dentro de la comunidad médica, pero se trata simplemente de una forma de registrar los eventos, que tiene sentido, por supuesto, pero que se trata de una forma de registrar los eventos. En todo caso, hay que pensar que este documento médico es un documento informativo, ¿no? Y es un documento informativo que tiene un doble sentido, una doble vía de
utilidad. Es un documento informativo que va orientado hacia otros profesionales que van a continuar con el tratamiento del paciente, pero también es un documento informativo hacia el paciente. Entonces, este documento informativo lo importante es que sea entendido, digamos, ¿no? Eh, con relación a esto que les decía yo del carácter de documento médico, también eh, es importante destacar que el Código de Ética de la Asociación Médica Argentina hace referencia expresa a eso, de que el profesional que realizó la prestación, la historia clínica debe ser redactada y firmada por el mismo médico que hace la prestación y debe, digamos, especificarse cuando otro colega lo reemplace en ciertas funciones. Otra de las características que tiene la historia clínica es su legibilidad. Tiene que ser un documento legible. Es popular y objeto de un montón de chistes el tema de la letra de médico. Pero no es un chiste, en realidad es una exigencia impuesta por la mayoría de los códigos deontológicos, la exigencia de que la historia clínica sea redactada de modo prolijo, que sea autosuficiente, que sea completa, que no haya interlineados, que no tenga tachaduras, que no se sobrescriba, que no se borren, que no se dejen espacios en blanco y cualquiera de estas cosas que ocurran, porque pueden ocurrir, todos somos, ¿cómo se llama? Sujetos de error, porque somos personas, somos humanos, hay que salvarlo. Es decir, hay que tacharlo y decir se tacha porque hubo un error y firma y se pone la firma y el sello del profesional que haya intervenido. Un detalle sobre la legibilidad. La legibilidad no es solamente la grafología con la cual los médicos describen una determinada patología o redactan la historia clínica. Es más que eso. Es también la posibilidad de que algo sea inteligible, es decir, que sea entendible. Y ahí viene un tema central, es decir, cómo funciona el uso de abreviaturas, ¿no? Porque si no hay un sistema de nomenclatura previamente adoptado por el hospital o el sanatorio donde están trabajando, deberían adaptarse a utilizar solo las abreviaturas aceptadas por la RAE. Entonces, ciertas abreviaturas sí pueden ser entendidas por toda la comunidad. No se olvide que es un documento informativo hacia el paciente, pero también hacia otros profesionales, pero también hacia el paciente. Entonces, si yo pongo la expresión GRAL punto, dado que está admitido por la RAE, se le entiende como una abreviatura de la palabra general. Si yo pongo, por ejemplo, CM3, se entiende que son centímetros cúbicos porque es la nomenclatura adoptada por el CIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino. Pero si ustedes ponen, por ejemplo, la expresión S barra P, esa expresión no significa nada. Esa expresión solo tiene sentido dentro de cierta parte de la comunidad médica que entiende que eso significa sin particularidades. Ahora, si yo he necesitado un traductor para poder entender que S barra P significa sin particularidades, es porque la nomenclatura no está generalmente aceptada. Por supuesto que esto parece una tontería, pero es de central importancia, sobre todo cuando se evalúa después el valor que tienen las historias clínicas en las discusiones sobre la calidad de la atención médica. ¿Cómo se soluciona esto? De manera muy sencilla. Simplemente se establecen una serie de nomenclaturas al inicio de la historia clínica o en el propio manual de estilo que puede tener la organización de la que ustedes forman parte. O sea, no es tan difícil. Otra de las características que tiene la historia clínica es que requiere que sea completa. La completitud es una exigencia inherente a la historia clínica porque supone que si no está completa, lo que hay son ausencia de registros que debieron estar ahí y eso equivale a responsabilidad del profesional tratante dentro de la atención médica. La historia clínica también tiene que ser única e integral. La unicidad y la integralidad tienen que ver también con las características de la prestación médica y del paciente. La unicidad es muy importante porque, en primer lugar, por una cuestión casi le diría como conceptual. Si hay un solo paciente que tiene una sola historia de vida, lo lógico sería también que tenga una historia clínica, una sola historia clínica. Por otro lado, si ustedes se ponen a pensar, si tengo varias historias clínicas, por ejemplo, paralelas,
o superpuestas o múltiples, vinculadas, por ejemplo, a el tipo de patología que tenga una persona, lo que tengo son líneas paralelas que no se cruzan nunca, que pueden estar superpuestas y que generan una enorme dosis de pérdida de confianza acerca de la integridad de ese tipo de datos. Entonces, por eso hace falta que la historia clínica tenga ese carácter de unicidad y como derivación de esa unicidad, de ese carácter único de la historia clínica, tienen que tener en cuenta que los análisis complementarios, los estudios que se realicen, los partes de enfermería, los datos administrativos, todo tiene que estar dentro de la historia clínica, todo tiene que formar parte de la historia clínica. Otra de las características muy importantes es la confidencialidad. Recuerden ustedes cuando hablábamos hace un rato en la clase anterior o en la parte anterior de la presentación acerca que yo les ponía mucho énfasis en esta idea eh, de que la privacidad hace referencia a las personas y la confidencialidad hace referencia a los datos. Bueno, los datos por excelencia son los datos registrados en la historia clínica. Entonces, en principio hay una obligación muy intensa a cargo de los profesionales de la salud que tienen que poner todo el énfasis posible para evitar injerencias extrañas sobre los datos del paciente y evitar el acceso indebido a datos del paciente. Bueno, detalles, ¿no? En esta parte. Confidencialidad no significa inaccesibilidad. Confidencialidad es confidencialidad hacia terceros, no hacia el paciente. Es decir, los datos de registrar una historia clínica registran los datos de la vida del paciente. Si hay alguna persona interesada en conocer esos datos, es precisamente el paciente. Entonces, si bien esos datos son confidenciales y deben mantenerse reservados hacia terceros, no hacia el propio paciente. Otra de las características que les plantea acá esta descripción de la historia clínica es el carácter de la exigencia de que la historia clínica sea redactada de modo veraz. Es decir, la veracidad como un presupuesto de validez y de sentido que tiene la historia clínica. Esto tiene mucho sentido en muchas líneas, digamos. Por un lado, que si se consignaran o si aceptáramos que se consignen datos erróneos en la historia clínica, eso nos conduciría a tomar decisiones equivocadas en materia de tratamiento y minaría también la credibilidad y la fuerza probatoria que tiene la historia clínica, que se basa precisamente en la sinceridad de los registros que se van asentando a lo largo de toda la relación médico-paciente. La idea de veracidad, esto es tal vez un pequeño inciso, ¿no? Pero la idea de veracidad no significa necesariamente que aquello que esté descrito sea verídico, que sea verdad. Es un problema de teoría filosófica, qué sé yo, acerca de qué consiste la teoría de la verdad. Basta por el momento entender que veracidad significa de que ustedes confían sinceramente en que el dato que ha sido asentado corresponde a la realidad de su paciente, aun cuando no sea cierto que su paciente presenta determinada patología. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si ustedes registran historia clínica, que ordenan, por ejemplo, un estudio a un paciente, el paciente vuelve con el estudio y ustedes registran en la historia clínica el resultado de ese estudio. Eso es veraz. Si al cabo de unos días el paciente recibe un llamado del laboratorio y le dicen, mire, le hemos entregado mal los resultados, no son sus resultados, no por eso pierde valor la historia clínica. Al contrario, lo que corresponde hacer es hacer un nuevo registro y decir, bueno, miren, acabamos de saber que tenemos otros datos, que estos datos no correspondían a este paciente y nada más. Entonces, los primeros datos asentados, los del informe cruzado, no eran verdad. Sin embargo, la historia clínica mantiene su condición de narración veraz, porque refleja con fidelidad la situación que creían ustedes en la que se encontraba el paciente. La historia clínica, además, debe ser confeccionada mientras van ocurriendo los sucesos que se documentan en la historia clínica, es decir, debe ser contemporánea a los eventos. Contemporaneidad no significa simultaneidad. Es claro que hay ciertas situaciones de urgencia que nos llevan a preferir la realización de una cierta prestación médica y luego asentarle a la historia clínica. En otros supuestos, no tanto. Por ejemplo, medir talla y peso, tomar la presión de una persona, puede ser una acción que sea simultáneamente realizada por el profesional al mismo tiempo que la registra en la historia clínica. Hay otras situaciones, por ejemplo, la atención urgente en una guardia, que impide que sea realizada en ese mismo momento.
Ahora bien, una vez superada la emergencia, una vez que ya hemos logrado, digamos, llevar adelante el acto médico que no ameritaba postergación, no hay ninguna justificación para postergar la redacción de la historia clínica. No se olviden que la falta de contemporaneidad implica o conduce a la pérdida de fuerza de convicción y a la pérdida de confianza en esa historia clínica, ¿no? Esta contemporaneidad también está vinculada de alguna manera con la exigencia de que los asientos registrados en la historia clínica guarden una correlación cronológica entre sí, es decir, que no haya saltos cronológicos, porque eso implica una falta del profesional. Y por otro lado, asegura la veracidad de los datos que se han ido registrando y evita la posibilidad de fraudes o colusiones que puedan haber ahí en donde se intercalan registros en la historia clínica como si se hubieran realizado cuando en realidad no se han, no se han realizado. Y como una suerte de reaseguro para esta contemporaneidad y cronología de la historia clínica, se exige que, siendo en papel, sea foliada, es decir, sean anotadas la cantidad de hojas con números secuenciales que contiene una historia clínica. Es una forma histórica bastante primitiva, por supuesto, pero no deja de funcionar todo hasta el día de hoy, para reasegurar la integridad de los datos al evitar la alteración y la intercalación de hojas producidas por fuera de la historia clínica y acomodadas, digamos, pues. Por supuesto, si llegara a haber un error en donde se cambia la foliatura, se agrega una hoja que se olvidó antes de agregar, no pasa nada. Es decir, sí se puede realizar, al contrario, debe ser realizado. Simplemente se deja constancia de que llegó tarde el informe de laboratorio, que alguien se olvidó de agregar el parte de enfermería o cualquier otra situación que pueda ocurrir, se añade a la historia clínica y ya está. Digamos, quiero decir, hay un asiento del profesional a cargo de la atención, con firma, sello y la intervención del profesional que se hace cargo de esa situación y que simplemente explica la alteración de la foliatura y de la cronología de la historia clínica. Todos estos caracteres se transforman, todos estos caracteres los podríamos razonar con relación a la historia clínica con ley de derechos de los pacientes o sin ley de derechos de los pacientes. Cuando se dicta la Ley de Derechos de los Pacientes en el año 2009 y se regula las cuestiones vinculadas a la historia clínica, estos caracteres que son más bien teóricos, podríamos decir, o reconstrucción de la doctrina acerca de las exigencias que debe cumplir una historia clínica para ser considerada tal y las consecuencias que se siguen de esas infracciones. Por doctrina me refiero no solo a los abogados, sino también los códigos de ética médica y distintas producciones teóricas que había. Se sintetizan todos estos caracteres, estos conceptos en las denominaciones que ahora trae la ley. Entonces, por ejemplo, la ley ahora, en uno de sus artículos, hace referencia a la integridad de la historia clínica. ¿Qué quiere decir eso? Digamos, fíjense cómo se unen ahí ciertos caracteres acerca de dónde deben encontrarse ubicados ciertos documentos. Por ejemplo, el consentimiento informado no puede estar fuera de la historia clínica. El consentimiento informado no es un documento que tenga que estar archivado junto con la documentación administrativa de un sanatorio o junto con la documentación contable. Las planillas de enfermería no pueden ir por aparte, las prescripciones dietarias tampoco. Las prácticas que han sido ordenadas y las prácticas que han sido realizadas son dos cosas, tengan en cuenta, ¿no? Una cosa es que se ordene una práctica y otra cosa es que efectivamente se realice. También deben estar ahí adentro. Todas estas características, les vuelvo a decir, les insisto, tratan de apuntar a un documento único que expresa ese carácter integral de la atención y refleja en la historia clínica la forma en que ha sido articulada. Otra de las características que tiene la ley, y también recogiendo estas cosas de las que hablábamos hace un rato, es la unicidad de la historia clínica. ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber historias clínicas múltiples dentro del mismo establecimiento asistencial con relación a la misma persona. Es decir, ¿por qué? De vuelta por esta idea de que si se multiplican las historias clínicas se da lugar a la posibilidad de fraudes, de alteraciones, de pérdida de confianza en los asientos que se han ido registrando en la historia clínica. La ley también prevé la inviolabilidad de la historia clínica.
Esto es muy importante con relación a muchas cosas. Por un lado, con relación a la confidencialidad. La inviolabilidad supone el establecimiento de una obligación adicional sobre los guardianes de la historia clínica, que son los titulares de los consultorios privados, o los establecimientos asistenciales, los sanatorios, los hospitales, que tienen a su cargo la conservación de la historia clínica durante un determinado periodo de tiempo. Tienen que guardarlo y custodiarlo y asegurarse que esté disponible, que exista, digamos, ¿no? Que exista por un lado, o sea, tienen que guardarlo y custodiarlo. Eso significa inviolabilidad en términos de existencia de la historia clínica, pero también supone inviolabilidad en el sentido de establecer dispositivos razonables que sean necesarios establecer para evitar que la información que está ahí pueda ser accedida por cualquier persona. Pongo un ejemplo, o sea, podemos pensar en la siguiente hipótesis. Supongo que ustedes son profesionales y que tienen un consultorio en donde han decidido no hacer historias clínicas en soporte papel, sino en soporte digital. Y han decidido armar un documento de Word, por ejemplo, por cada uno de los pacientes en donde van anotando todas las cosas relativas al paciente. Pero no le han puesto una clave de acceso a su computadora. Tampoco le han puesto una clave de acceso al documento. La posibilidad de que cualquiera con acceso a la computadora pueda acceder a esos datos implica una falla en la custodia y la conservación de esa información. Lo mismo que la posibilidad de quienes tengan acceso a eso. Supongan de vuelta, otro ejemplo, vamos a pensar, tanto en un consultorio o en un sanatorio, ¿dónde se guardan las historias clínicas? Si la historia clínica está al alcance de personas que no tienen derecho de acceder a la historia clínica o que no tienen interés suficiente de acceder a la historia clínica, también hay una falla no solo en el deber de confidencialidad, sino en la inviolabilidad de la historia clínica. Entonces, no es que, y a todo esto, esta idea de decir, bueno, pero ¿quién tiene derecho a acceder a la historia clínica? Ya vamos a ver quiénes son los titulares de los datos, pero algo hemos visto cuando razonábamos esta idea de confidencialidad como derecho de los pacientes. Tiene derecho de acceder a los datos aquel que tiene un interés específico, el paciente en primer lugar. Terceros, que no son el paciente, tienen poco o ningún interés en realidad. Eh, el solo hecho de ser profesional, por ejemplo, autoriza a acceder, un profesional médico a acceder a la historia clínica de cualquier persona. Piensen, por ejemplo, en un hospital público. Yo soy profesional, soy médico, estoy alcanzado por el deber de guardar secreto, estoy alcanzado por el deber de confidencialidad y justo estoy trabajando en una investigación para obtener mi tesis, para terminar mi tesis de maestría, para acceder al grado de magíster en bioética. Y bueno, justo tengo acceso a un montón de historias clínicas que pueden ser mi base de datos. ¿Estoy autorizado a acceder a esa información por el solo hecho de tenerla disponible? La disponibilidad, además, va a ser mayor o menor en la medida en que el hospital, sanatorio, consultorio o cualquier organización administrativa haya puesto mayores o menores recaudos para precisamente evitar que personas no autorizadas accedan a esos datos contenidos en la historia clínica. Ahora, ¿qué tiene que tener la historia clínica? Bueno, la ley también regula todas las cosas que deberían estar contenidas dentro de la historia clínica, que van desde los datos del profesional, los datos del paciente, los antecedentes del paciente, qué sé yo, todas las cosas que ustedes me imagino que de a poco habrán ido viendo, no solo a nivel teórico, sino a nivel práctico también en la confección de historias clínicas. Un detalle que me parece importante para remarcar, ahí están las referencias a los artículos de la ley que contienen la regulación de los contenidos de la historia clínica, es que la ley exige que se consigne en la historia clínica todo acto médico realizado o indicado. Es decir, si algún acto médico fue indicado pero no realizado, debe estar. Si algún acto médico fue realizado y no está, es una falta médica. Si algún acto médico fue indicado pero tampoco fue registrado, también es una falta médica, ¿no? O sea, son muchas cosas que confluyen a la hora de establecer cuáles son las exigencias acerca de los contenidos que deben estar dentro de la historia clínica. Por último, tenemos la cuestión vinculada a la propiedad de la historia clínica. ¿De quién es la historia clínica? Sobre esto se ha dicho mucho y se ha discutido muchísimo durante mucho tiempo. Hay claramente intereses confluyentes dentro de la historia clínica. El paciente puede tener interés en decir la historia clínica es mía porque los datos que están registrados en la historia clínica son míos.
Entonces puede decir con cierto sentido, con cierto valor, digamos, decir, bueno, yo soy el dueño de la historia clínica, soy el propietario de la historia clínica. El médico también puede decir con razón, los datos que están consignados en la historia clínica son producto de mi trabajo profesional, son una consecuencia del ejercicio de mi profesión de médico y por ende es lógico que yo sea el considerado como dueño de la historia clínica. Un hospital o un sanatorio también podría decir las prácticas que están asentadas en la historia clínica han sido realizadas en el espacio o en el ámbito físico o jurídico de actuación de mi hospital o de mi sanatorio. De modo que si yo puedo tener alguna responsabilidad el día de mañana, o de modo que si, no sé, si el profesional tiene alguna dificultad, qué sé yo también tengo interés en quedarme con la historia clínica y ser considerado como titular. ¿Cuál es el problema de esto? Que todo este razonamiento gira en torno a una idea de propiedad en el sentido más de derecho privado, les diría como capitalista, ¿no? La propiedad capitalista, la propiedad en el sentido de propiedad como dominio exclusivo sobre una cosa de la cual yo estoy autorizado a usar o a tirar si no me interesa, porque así pasa con las cosas propias, ¿no? Con las cosas únicas. De a poco se ha ido analizando esta cuestión y se llegó a la conclusión de que la mejor manera de entender en qué consiste esta historia clínica es pensar que debería ser razonado como una suerte de propiedad compartida por la confluencia de intereses alrededor de la historia clínica. Entonces, si hay intereses compartidos, entonces la propiedad debería ser compartida. Ahora, tampoco eso quita que aún dentro de esos intereses compartidos hay intereses que sean particularmente más intensos. Y esa intensidad viene de la mano de esta idea de que la historia clínica es la narración de la vida del paciente, refleja la vida del paciente. Y en definitiva, si los datos que están ahí son de la historia del paciente, no es descabellado ni razonable pensar que, bueno, los mejores intereses que están discutidos, que están comprometidos en la historia clínica, son los relativos al derecho del paciente. Eh, Antes de la sanción de la Ley de Derechos de los Pacientes, la Asociación Médica Argentina también discutió mucho estas cosas, entonces se llegó a concebir que había una obligación legal, una obligación deontológica, porque este artículo 179 del Código de Ética Médica de la AMA, de que debemos considerar que el paciente era el titular de la historia clínica y que la negativa a entregárselo era una falta grave por parte de los profesionales. Pequeño detalle, también todo giraba en torno a esa idea, ¿no? O sea, de si el paciente me pide la historia clínica, ¿estoy obligado a dársela? ¿No? Porque si yo soy dueño de la historia clínica como médico o como sanatorio, no tengo ninguna obligación de dársela. Pero si el paciente es el dueño de los datos y concibo que el titular de los datos tiene derecho a acceder a esos datos, entonces sí estoy obligado a dársela, ¿no? Por ahí venía, digamos, un poco parte de la discusión acerca de quién era dueño de la historia clínica. Con la sanción de la ley de los derechos del paciente, se cambia el eje. Se deja de lado la idea, de vuelta, privatista, o claro, como de derecho privado, de quién es el dueño del auto, quién es el dueño de un ¿cómo se llama?, de un teléfono, para pasar a pensar en términos de titularidad. Entonces, la forma en que resuelta la ley es concebir al paciente como titular de la historia clínica, porque es el titular de los datos registrados en la historia clínica. Entonces, bajo ese rubro, no hay ningún problema en establecer, por ejemplo, obligaciones diferenciadas. El lugar a donde se deben guardar, el depositario guardador, por ejemplo un hospital o un sanatorio, está obligado a guardar esos datos, ¿no?, durante un determinado periodo de tiempo, a guardar la historia clínica, porque en definitiva también se ha realizado la prestación en ese lugar. Entonces, durante 10 años está obligado a guardarlo el establecimiento, pero durante ese mismo periodo de tiempo también está obligado a reconocer la titularidad de los datos consignados ahí en el paciente, de modo tal que al simple requerimiento del paciente, así dice la ley, hay que entregarle una copia al paciente. Eso articula todos los intereses que están dando vuelta. El médico, los intereses del profesional tratante, los intereses del establecimiento asistencial y los intereses del paciente. De modo tal que los hospitales pueden conservar la historia clínica,
los pacientes pueden acceder a la historia clínica y los profesionales médicos saben cómo actuar a propósito de esto. Les reitero, para que cerrar esta idea, el dueño, entre comillas, el titular de la historia clínica es el paciente. Y los datos contenidos en la historia clínica tienen que ser entregados al paciente a su simple requerimiento. No necesita mandarles una carta de documento, no necesita un escribano, no necesita nada. Necesita llegarse por el consultorio y decirle: doctor, me entrega una copia de mi historia clínica, por favor. Y ustedes están obligados a entregar una copia de la historia clínica sin perjuicio de que puedan conservar el original en el establecimiento en cuestión durante el plazo que establece la ley, que son 10 años. Bueno, esta fue la presentación de la segunda parte de la Ley de Derechos de los Pacientes, un poco más corta, me parece más organizada también, eh, la reglamentación de la historia clínica. Con eso terminamos la presentación de las teóricas, de la exposición teórica de las dos partes de la unidad, tal como nos habíamos planteado. Y bueno, los invitamos a que, si es de su interés y si tienen ganas, se fijen en las actividades que les hemos dejado, un poco más abajo en la sección de tareas, y que traten de situarse en un contexto específico de atención médica para ver si es que les ha quedado alguna idea más o menos clara después de toda esta exposición. Y cualquier duda, ya saben, tienen el foro de consulta para que charlemos y para que podamos discutir cualquier tema que les parezca de esta unidad. Les mando un saludo.